Aquí está. Está conectado justo aquí. Él es profesor, doctor en filosofía. Él ahora no nos está acompañando. Él está ahora en Argentina, pero no nos está acompañando presencialmente, pero está aquí virtualmente. Nos está escuchando, me está escuchando. Espero. Eh, Creo que sí. Sí, sí estoy. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Fernando? Fernando? Hola, Puedo ¿qué escuchar tu tal? voz. Ajá. Y bueno, entonces voy a empezar a leer su texto. Después va a comenzar Sebastián a leer un texto y finalmente acabo yo con mi ponencia. Mm, Es eh, la ponencia de Plotino. es la ponencia de Plotino. Ahora voy a leer la del profesor Fernando Martín de Blasi porque él no está aquí, está en Argentina, pero está digitalmente viéndonos. Y voy a leer su ponencia. Su ponencia se llama Mariano Iberico y cuatro símbolos fundamentales en la filosofía de Plotino, del profesor Fernando Martín de Blasi. Consideraciones preliminares. Entre los métodos de aproximación a una filosofía de raigambre mística como la de Plotino, destaca uno que se sitúa deliberadamente al margen del análisis puramente lógico, el estudio de las imágenes simbólicas. Mariano Iberico señala que tales imágenes permiten, cito, penetrar en su fondo prelógico y por consiguiente en la raíz de donde emergen los desarrollos del pensamiento abstractivo. Esta vía no es alternativa ni inferior al análisis conceptual, sino que busca una comprensión más radical del pensamiento como experiencia, particularmente cuando este pensamiento se orienta, como en Plotino, a lo inefable y a lo absoluto. Los textos de las Eneadas apelan con frecuencia a fenómenos que trascienden la cima del mundo inteligible, desplegando un tono místico que introduce una nueva sensibilidad tanto literaria como especulativa. Esta dimensión ha suscitado diversas interpretaciones entre los especialistas. Algunos, como Slejak, consideran que la experiencia mística constituye el verdadero núcleo de la filosofía plotiniana, en la medida en que la unión con el uno representa su culminación. Otros, como Gerson, sostienen que la experiencia, por su carácter inefable y no discursivo, se encuentra separada del entramado lógico del discurso metafísico. Aún así, el pensamiento de Plotino muestra una coherencia interna tal que se le permite integrar ambos registros sin quebrar la unidad de su sistema. De allí que su filosofía se haya caracterizado como una mística de la inmanencia encuadrada en una metafísica de la trascendencia. Es una cita de Puech. Esta doble vertiente se refleja también en la forma de su exposición, que oscila entre el método dialéctico, basado en la interrogación y la argumentación silogística, destinado a mostrar la necesidad racional de una tesis, y un discurso retórico, cargado de imágenes, referencias míticas y un léxico erótico de raíz platónica. Mientras el primero responde al ideal filosófico de rigor demostrativo, el segundo busca conmover y elevar al lector hacia lo indecible. Esa tensión entre lógica y persuasión convierte el lenguaje plotiniano en un precedente del estilo preconizado por los grandes místicos cristianos. Asimismo, la interpretación simbólica de la filosofía plotiniana tiene, por su parte, un fundamento hermenéutico sólido. Es el propio autor quien con frecuencia emplea analogías líricas a la que confiere, en muchas ocasiones, un valor acentuadamente mistérico. Iberico, Mariano Iberico, destaca cuatro símbolos fundamentales tematizados en la obra del filósofo neoplatónico: una fuente, la simiente, la llama y la luz. Su análisis permite reconstruir un itinerario de ascensión que va desde la contemplación de la naturaleza sensible hacia la intuición espiritual del uno. En relación con ello, la presente ponencia se propone examinar la interpretación simbólica de la filosofía de Plotino ofrecida por Mariano Iberico en su ensayo Cuatro símbolos de la filosofía de Plotino. A partir de la reconstrucción de los cuatro símiles mentados, Iberico conduce a una comprensión profunda del pensamiento plotiniano desde una clave estética y mística que trasciende el discurso puramente racional. El objetivo de esta comunicación pretende mostrar cómo el uso de imágenes simbólicas en Plotino no es decorativo ni accesorio, sino es esencial para captar el núcleo vivencial, ascético y contemplativo de su sistema. En tal sentido, se reivindica la legitimidad del enfoque anagógico como vía de acceso privilegiado a la metafísica del pensador neoplatónico. 2.
la fuente y el árbol, símbolos de la fecundidad originaria. Iborico señala que en el Tratado 30, Plotino representa al uno mediante la figura de una fuente inagotable que, sin megua ni alteración, da origen a los ríos emanados del manantial de agua. Para abordar la imagen susodicha, Plotino apela a la siguiente explicación. Dice, cito aquí, imagínate, en efecto, una fuente que no tenga un principio distinto de ella, pero que se haya entregado a todos los ríos sin haberse agotado en ellos, sino permaneciendo en ella misma en quietud. Imagínate que los ríos salidos de ella estén todavía juntos antes de fluir, uno en una dirección y otro en otra, pero como presintiendo ya cada uno a dónde ha de enviar su respectiva corriente. A propósito de la última afirmación señalada por Plotino, Igal comenta que la metáfora de los ríos en concentrada unidad remite al intelecto recién surgido del uno, quien posee ya en su primera fase genética una anticipación intuitiva en cuanto al desarrollo de sus propias posibilidades. Ahora bien, por lo que respecta al símil de la simiente introducido en el Tratado 48, Plotino intenta describir en el pasaje el modo en que todas las cosas proceden de un principio único, del cual brotan sin que éste pierda su unidad ni su estabilidad. Ese principio es el lugar en el que todas las cosas existen juntas y en armonía. Cito aquí a Plotino, cual de una sola raíz que permanece fija en sí misma. De él florecieron aquellas desarrollándose en una multiplicidad dividida, siendo cada una de ellas portadora de una imagen de dicha multiplicidad. Las ramas, los frutos y las hojas, al diversificarse, se distancian más o menos de su origen. Algunas permanecen cercanas, otras se alejan y se dividen, pero todas conservan, en distinta medida, un trasunto del principio. Incluso aquellas partes del todo que parecen separadas conservan una conexión profunda con el origen común. Lo que el filósofo neoplatónico pretende dejar en claro es el hecho que, si bien las cosas se afectan entre sí por proximidad, en rigor lo hacen porque comparten una misma simiente, como si se tratase de hermanos que se influyen mutuamente por tener un mismo linaje. Por su parte, Iberico resalta que ambos modelos, la fuente y la raíz, coinciden en representar un principio inmutable, fértil y trascendente. Pese a sus diferencias formales, el pensador peruano arguye que esta doble forma de imaginar figurativamente el prototipo de la realidad fundante da pie a una dialéctica sugerente. Mientras que la fuente se vincula con lo alto, lo visible y lo luminoso, la raíz, entre tanto, evoca lo hondo, lo oscuro y lo oculto. Pero Iberico advierte que, en Plotino, perdón, ¿qué pasó? Perdón, un error. Eh, 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 eh. ¿Me quedé? La fuente y raíz. Sí. Pero Iberico advierte que en Plotino no hay contradicción, sino implicación recíproca. Es decir, un modo paradojal de designar una presencia allende las categorías metafísicas tradicionales. Así lo afirma mediante estas palabras. Cito a Iberico. Los ríos que emanan de la fuente descienden hacia el mar, mientras que el árbol asciende hacia los cielos. Y sin embargo, estas dos imágenes simbolizan de modo adecuado una misma entidad metafísica y mística, el uno. La invención predicativa para comprender la influencia del principio en lo múltiple, en la que la oscuridad es igualmente luminosa y lo subterráneo está paragonando con el ápice celeste, testimonia un intento por superar la lógica de la contradicción en aras de una sinergia que prioriza el paradigma de aquella unidad anterior a toda otra multiplicidad. En este sentido, el pensador peruano sostiene que una de las posibles significaciones derivadas de estas enseñanzas plotinianas radica en que, en su reciprocidad, la imagen de lo alto remite místicamente a la de lo profundo y oscuro,
Lo insondable y primero, aquello libre de multiplicidad y de accidente, coinciden en un sentido misterioso con la luz misma. Estas imbricaciones reflejan lo que Iberico denomina la ambivalencia y la honda identidad del sentido simbólico, cuya reminiscencia sobrepasa el ámbito conceptual para inscribirse en una experiencia arquetípica de la trascendencia. Ok. Voy a pasar a las conclusiones del texto. La luz, símbolo de la unidad, la contemplación y el silencio. La luz constituye el símbolo culminante de la metafísica plotiniana. A diferencia de otras imágenes que remiten a procesos, mediaciones o transiciones entre niveles del ser, la luz representa el término mismo de la ascensión espiritual. Plotino afirma: hay que asemejar al primero con la luz, al segundo con el sol y al tercero con el astro lunar que toma su luz del sol. Unos renglones más adelante, el filósofo define la realidad del uno como una luz simple, que confiere al nous la potencia de ser lo que es. Este gran símil organiza jerárquicamente la estructura del ser. El uno no posee la luz como un atributo, sino que es luz en su plenitud. No se trata, sin embargo, de una metáfora meramente accesoria. Como señala Iberico en Plotino, cito, hay tanta intensidad en el sentimiento de lo lumínico, cierro cita, que parecería como si, abro cita, se identificaran ambas luces, cierro cita, la sensible y la inteligible, mediante una transposición simbólica que las aproxima sin confundirlas. La luz solar, imperfecta pero análoga, refleja en su irradiación, fecundidad y pureza una imagen degradada de la luz inteligible. De este modo, la luz física deviene signo visible en la realidad espiritual que la trasciende y que la anticipa. Voy a aquí resumir un poco el trabajo del profesor, dado el tiempo. A modo de conclusión, el símbolo como vía hacia lo real. Lejos de ser meras ilustraciones retóricas, los símbolos en Plotino, interpretados por Iberico como admirable sensibilidad filosófica y estética, constituyen una vía legítima y necesaria hacia el sentido último de su metafísica. La fuente y el árbol no solo evocan la fecundidad del uno, sino que expresan su simultánea trascendencia y profundidad. La llama representa la mediación del alma, su ardor, su pureza y su impulso ascendente. Y por último, la luz condensa en sí misma los tres momentos de la jerarquía ontológica, el uno, la inteligencia y el alma, revelando así la estructura espiritual del cosmos. Iberico sostiene con razón que estas imágenes irradian una luz propia y que su estudio permite descubrir en Plotino una experiencia primordial, más honda que la que puede alcanzar el discurso puramente conceptual. En su grado más alto, la filosofía no se limita a argumentar ni a definir, sino que contempla. Y a la contemplación, según enseña Plotino, es a la vez visión y unidad, luz y silencio, símbolo y realidad. Muchas gracias por el ponente Eduardo Yolán, que sirve como portavoz para el ponente Fernando Martín de Blas. Bien, ahora vamos a dar pase a la segunda ponencia a cargo del ponente Sebastián Pimentel. O sea, continúo yo y luego termina. Bueno, buenas tardes. Mi presentación le he titulado La interpretación de Plotino en el curso de Historia de la Filosofía Antigua de Mariano Iberico. Voy a hacer, antes de leer la presentación, una pequeña introducción para explicarles en qué consiste esto del curso de Historia de la Filosofía Antigua, ¿no? Bueno, Mariano Iberico fue durante muchos años profesor de la Universidad de San Marcos, llegó a ser rector también, y el curso que más quería, el curso en el que al parecer fue muy también prestigioso y famoso, y el curso al que mucha gente quería asistir, más que otros cursos de él, que todos eran brillantes, estoy seguro, fue el curso de Historia de la Filosofía Antigua, ¿no? Él era un gran conocedor de la filosofía antigua, y este curso hemos podido rescatarlo desde el trabajo que estamos haciendo de la repositoría institucional de la Universidad Católica, donde yo trabajo, precisamente por
el tema de mi tesis doctoral, que es sobre la filosofía de Mariano Iberico, pude conocer a la familia de Mariano Iberico. Os estoy hablando de sus nietos, bueno, sus hijos. Su hijo ya falleció, el último, el que quedaba vivo, falleció hace poco. Pero están sus nietos y la esposa del hijo que acaba de fallecer, que es como un poco la albacea de la obra del archivo de Mariano Iberico, ¿no? Entonces, ellos han conservado el archivo y desde el repositorio institucional pudimos lograr un convenio para digitalizar su archivo personal, donde están todos sus documentos, sus cursos taquigrafiados. Incluso hay toda una archivo de viajes. Él también viajó en el año 27 con una beca de San Marcos a París. Pudo recorrer Europa, en el París de entreguerras, ¿no? Y hay cartas, realmente un tesoro, ¿no? Que se puede reconstruir la vida de Iberico, pero también hay muchos documentos filosóficos, manuscritos, documentos mecanografiados, originales, que luego fueron publicados en revistas como Mercurio Peruano, la Nueva Revista Peruana, que fue la revista que él editó, y otros, ¿no? Bueno, no quiero extenderme porque el tiempo sé que es cruel, pero es gracias a la revisión, la digitalización de este archivo de Mariano Iberico que pude acceder al curso de filosofía antigua que estaba taquigrafiado por un alumno de San Marcos, no recuerdo el nombre en este momento, pero pudo corregirse esta versión mecanografiada en base a la versión taquigráfica. Es un curso bien grueso, muy importante, porque fue el que más el trabajo le dedicó, parece Iberico. Y hay unas lecciones sobre Plotín en ese curso. Y por eso es que estoy haciendo este pequeño texto sobre la interpretación de la filosofía de Plotino en sus lecciones, las lecciones de Iberico, en su curso de filosofía antigua en San Marcos. Ese es un poco el contexto. Y creo que se puede complementar con el trabajo de nuestro amigo Fernando y con el que va a leer también Eduardo. Bueno, la interpretación de Plotino del curso de Historia de la Filosofía Antigua de Mariano Iberico. Para Mariano Iberico, la historia de la filosofía constituía no solo un tipo de saber o una mera herramienta de conocimiento de una disciplina humanística o racional. Para Mariano Iberico, la historia de la filosofía, más que una simple herramienta epistemológica, en la acepción científica, era una experiencia trascendental. En efecto, era más bien lo que él denominó en un ensayo temprano de su autoría, un, entre comillas, viaje del espíritu. Porque no se trata de un viaje como traslación, ¿no?, de un espacio a otro. El viaje en Mariano Iberico es un viaje existencial, metafísico, diríase casi místico, y en ese sentido trascendental. Es alrededor de la idea de viaje espiritual, la noción de viaje espiritual, que Iberico articula su propia filosofía. Por ello mismo, el curso de Historia de la Filosofía y de Historia de la Filosofía Antigua, porque también dictó Historia de la Filosofía Moderna, sobre todo el curso de Historia de la Filosofía Antigua, constituía un viaje que superaba la idea de un aprendizaje de conceptos. Es precisamente la idea de que la filosofía es algo superior a la sucesión de meras arquitecturas conceptuales lo que obliga a Iberico a preferir la metáfora o la figura del viaje del espíritu. Y lo que está de fondo es la posibilidad de llegar a la vida, el alma de la filosofía. A eso quería llegar Iberico. Hay un vitalismo de base en Iberico, un vitalismo que no se distingue de un espiritualismo, lo que explica en qué medida podemos optar por dos vías de conocimiento, ya sea la vía que busca el secreto anhelo, el profundo impulso, la intuición interior de un sistema filosófico, que es lo verdaderamente importante para Mariano Iberico, y por contraste la otra vía, que es la que solo se queda con la cáscara del sistema filosófico, con la estructura conceptual exterior, con la lógica meramente silogística o dialéctica, pero por eso mismo una arquitectura muerta, meramente racionalista,
o racional, sin vida, sin espíritu, sin profundidad. De alguna manera, para Iberico, estudiar la historia de la filosofía involucraba realizar una especie de estudio, diríase, psicológico, en el sentido de desenterrar una psicología profunda de cada sistema filosófico. Un estudio que busca sonsacar el aliento de fondo, las intuiciones esenciales que están detrás de las frías mallas meramente lógicas o racionales. Para Iberico, las lecturas racionalistas de las doctrinas filosóficas son superficiales y constituyen los grandes fracasos de una auténtica indagación filosófica. Como dice en la primera página de su curso de Historia de la Filosofía Antigua, y cito, en la página 1, las ideas filosóficas, dice Iberico, no nacen de la nada, no son productos arbitrarios de la fantasía, ni mero juego dialéctico y vacío. Las ideas, los sistemas filosóficos transcriben a su modo la inquietud del tiempo en que aparecen. Son, por decir así, las formas en que el contenido vital de una época se purifica, en que la inquietud de un momento dado se cristaliza provisionalmente. Por lo tanto, los sistemas filosóficos son signos de una realidad subyacente, ¿no? Signos de una realidad subyacente y profunda. Son símbolos que es necesario desentrañar o interpretar para ir más allá de la simple arquitectura exterior al contenido interior y profundo que una idea expresa, que una idea traduce. Termina la cita. Símbolos es lo que caracteriza y distingue a la metodología y personalidad filosófica de Mariano Iberico. Para nuestro filósofo, los símbolos son superiores a los conceptos. Las imágenes superiores a los principios o enunciados. Las metáforas superiores a los silogismos. Iberico es un filósofo que nunca deja de luchar contra la filosofía como práctica racionalista o mecanicista. Hay en Iberico un filósofo que apuesta por un vuelco inmanente hacia el pensamiento estético de la diferencia, de las imágenes, de los símbolos concretos. Su libro, La aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer de 1950, es en primer lugar una afirmación de la filosofía como ensayo. Por eso el subtítulo es Ensayos sobre el ser y el aparecer, ¿no? Una afirmación de la filosofía como ensayo, no como sistema, con todo lo que tiene el ensayo de literario, de obra de arte, ¿no? En ese sentido también está en consonancia con Bergson, que fue su gran mentor, ¿no? Pero también este libro, La aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer, propone una filosofía que apunta a lo que Iberico llama conceptos imágenes, así seguido, conceptos imágenes. Es decir, la posibilidad de que la imagen se convierta en el concepto del futuro. Ya no el concepto entonces como generalidad abstracta que destruye la imagen concreta, sino la imagen concreta como concepto filosófico que se resiste a la abstracción lógica. Como el mismo Iberico señala en una parte de su curso, cito, como dice Bergson, cuando el hombre piensa o sugiere una experiencia interior que está en contra de toda posibilidad de descripción o ilustración, con palabras, ¿no? Entonces puede acumular una serie de imágenes para poder expresar. Es interesante que este tipo ahí termina la cita, ¿no? La página 272 del curso. Es interesante que ese tipo de nueva filosofía, la filosofía que se hace desde las imágenes, con las imágenes y por las imágenes, las haya rastreado Iberico desde un autor antiguo, un autor canónico, pero muchas veces relegado de las historias oficiales de Occidente. Ese autor es Plotino. Lo que le interesa a Iberico en Plotino es precisamente una metodología que permite pensar con imágenes, con símbolos, más que con conceptos. O podríamos decir, lo que le interesa a Iberico es lo que podríamos denominar un, entre comillas, devenir imagen del concepto. Es algo que ve y reconoce claramente en Plotino. Solo basta remitirnos a su ensayo titulado Cuatro grandes símbolos en la filosofía de Plotino, recogido en su libro de 1958 titulado Perspectivas sobre el tema del tiempo. Pero Iberico no solo reconoce una metodología filosófica que propone un devenir imagen del concepto,
Lo que Iberico también reconoce en Plotino es una filosofía como proceso de liberación, como proceso de redención. La filosofía de Plotino sería, así, una procesión, de nuevo, un viaje del espíritu, que lleva a otro horizonte primordial para la concepción metafísica y filosófica del autor peruano: la experiencia religiosa, la experiencia mística. La filosofía redobla entonces la apuesta. No se trata solo de una filosofía estética, como se titula el libro de Mariano Iberico de 1920, una filosofía estética. Se trata también de una experiencia religiosa en tanto mística, o mística en tanto religiosa. Para Mariano Iberico, la filosofía fracasa como mero racionalismo. Por el contrario, la filosofía debe ser un vuelco hacia la vivencia de imágenes y finalmente un vuelco hacia la afirmación de la vida a través de una extraña y trascendente experiencia que supera la individualidad y supera la muerte. En Plotino no se trata, como para los filósofos modernos, de considerar al producto como superior a la instancia productora. En Plotino no se trata del progreso, sino del retorno a la fuente de la vida. Y, de acuerdo a la interpretación de Iberico, en qué medida volver a la fuente de la vida no significa morir, sino significa transponer la muerte en una experiencia superior de contemplación, es decir, en la experiencia mística. Citemos otro pasaje de su lección sobre Plotino. 2 puntos. Abro la cita. Pero hay algo más alto todavía que la virtud, que la contemplación intelectual. Es algo que desborda infinitamente la contemplación intelectual, que rompe la claridad intelectual con una cierta multiplicidad, con una cierta variedad más o menos grande de elementos que el entendimiento tiene siempre. Y una esfera más alta, un grado supremo ya de vida, que casi ya no es vida, que es una especie de muerte para mejor vida. Es una negación y al mismo tiempo una afirmación absoluta, que es la nada y el todo, es el éxtasis. En el éxtasis yo me niego como individuo, pero adquiero una nueva vitalidad, una nueva existencia inefable. Yo no puedo determinarme en ninguna forma. Lo que Plotino propone es pues una nueva experiencia. En realidad no propone él ni deduce ningún contenido mental, intelectual. Lo que hace es hablar de una nueva experiencia mística. Cierro las comillas, página 271. Como dice Iberico, en Plotino, abro las comillas, una cita breve, la liberación más alta y definitiva es el éxtasis, que es una liberación de carácter religioso. Cierro las comillas, página 270 de sus lecciones sobre Plotino. Y, en efecto, no solo la filosofía de Plotino, sino la del mismo Iberico, es una filosofía que tiene como objetivo una liberación del alma. La de Iberico es, en ese sentido, una filosofía de corte agónico, romántica, cuyo horizonte de realización es la liberación del ser humano. En ese sentido, y más allá de su estudio sobre Plotino, habría que calibrar sus estudios sobre Rilke, Mallarmé y César Vallejo, como otros pensadores que piensan a través de las imágenes y que proponen una vía de liberación, una forma de revolución espiritual que pueda redimir al ser humano. Si bien Plotino es un filósofo antiguo, es un filósofo que, como el mismo Iberico reconoce en sus lecciones de filosofía antigua, un filósofo que anticipa la filosofía cristiana en su horizonte liberador del ser humano, lo que hace Iberico en sus estudios históricos del pensamiento occidental es hurgar, escudriñar, detectar las secretas filiaciones entre filosofía y mística, entre metafísica y religión, para identificar en su propio tiempo histórico, que es el siglo de las masas y las máquinas, o sea, el siglo XX, a otros pensadores que actualizan y renuevan las vías de liberación espiritual. Esos aliados los encontró Iberico, entre otros, en Rilke y Mallarmé en Europa y en Vallejo en Perú. Es en ese sentido, finalmente, que Plotino es importante. Más allá de la hermenéutica referida exclusivamente a Plotino, en estas lecciones de filosofía antigua, lo que nos debería interesar es en qué medida el estudio de Plotino que hizo Iberico lleva a problemas filosóficos que confluyen con el estudio del tiempo histórico contemporáneo que le tocó vivir. Sí, por terminar ya. El tiempo histórico en el que vivió Iberico y que fue el mismo que vivió Vallejo, que fue un coetáneo de Iberico. Tendríamos que identificar los factores de enajenación y esclavitud que se cernían sobre el ser humano en el siglo XX
más precisamente el de entreguerras y el de posguerra, el maquinismo, el mecanicismo, el cientificismo, el totalitarismo, el industrialismo y el capitalismo de masas, condiciones históricas con las que se enfrentó Vallejo y que determinaron su búsqueda existencial de liberación. Esa búsqueda de liberación pasó por una metafísica que confrontó a la vida con la muerte. Y es esa confrontación, animada por un profundo vitalismo, la que anima la propuesta filosófica de Mariano Iberico. Y es ahí que podemos volver al estudio ibericano sobre Plotino, en eso que conecta a Plotino con Vallejo y que también pudo ver Mariano Iberico, o sea, la superación de la muerte, pero a través de una visión mística de la vida que pasa a través de la muerte, como en el mito de Orfeo, mito que está detrás de la obra de Rilke también. La visión mística de la vida pasaría, de acuerdo a Iberico, a través de una experiencia que es tanto estética como religiosa. Para Iberico, la evidencia de imágenes implica un vuelco inmanente de la fe, de la creencia. Implica una reconciliación liberadora con la naturaleza, la tierra, la vida en su multiplicidad, pero siempre desde una especie de regreso desde la muerte, desde el umbral en el que se confronta la vida con la muerte, con toda la problemática temporal y espacial y diríamos también demencial o mística, porque hay un reto ahí a la racionalidad, ¿no? Y hay un reto de superación del racionalismo. En consonancia con ello, termino con la última cita de las lecciones de Iberico sobre Plotino, la última cita que estoy haciendo yo en esta ponencia, ¿no? Abro comillas, y acá termino. El uno es indefinible, incalificable, inefable. Por eso, al uno no se puede ascender por los métodos platónicos y aristotélicos de las dialécticas o apodícticas, sino que el uno se ve en un empeño profundamente místico y en aras de un entusiasmo, o en alas de un entusiasmo de carácter esencialmente religioso. Por el éxtasis en que el hombre se despoja de todas sus determinaciones puramente materiales y aún de todas las determinaciones que lo definen como una individualidad, y en sumergirse, en negarse, en sumirse en la plenitud de lo real, en confundir su vida en una vida inefable, indefinible, indecible, que, por decir así, es la vida sin atributos, sin determinaciones, imposible de describir y solo posible de ser sugerida por medio de imágenes, de comparaciones o de metáforas. Ahí termina la cita, página 267. Bien. Muchas gracias al ponente Sebastián Pimentel. Bien, una exposición muy interesante, gracias. Y ahora, para finalizar con esta primera sección de la sesión, vamos a dar pase al ponente Eduardo Ayala. Gracias. Voy a hacer lectura de un texto, pero voy a interrumpirlo cuando considere para hacer anotaciones orales. Mi ponencia se titula Plotino como desde Mariano Iberico, contemplación audiovisual y mirada mística. Y es que la lectura de Iberico, que hemos escuchado hace unos momentos en las dos intervenciones sobre Plotino, se extiende en realidad durante toda su obra, desde el Nuevo Absoluto, donde Plotino aparece como una referencia indirecta dentro de la crítica que hace Iberico al absoluto platónico y al ideal de reposo e inmovilidad. Y aunque no lo estudia de manera explícita, recurre sistemáticamente a las Eneadas y a su propuesta resuena con fuerza el espíritu plotiniano, sobre todo por la valoración que concede a la experiencia mística, como hemos escuchado ahora en la intervención de Sebastián. En La Unidad Dividida, un libro de Iberico del 32, Iberico encuentra en Plotino un apoyo para pensar la unidad en su relación con lo diverso. Es decir, el filósofo neoplatónico le sirve para perfilar el problema ontológico de la división interna del uno. En La Aparición de 1950, Iberico afina aún más la lectura de Plotino, ahora subrayando la tensión entre lo absoluto y el mundo sensible, entendiendo este último como una expresión y cristalización del aparecer de lo absoluto. El texto que yo quiero comentar aquí es Perspectivas sobre el tema del tiempo de 1958. Y en este texto Iberico desarrolla con mayor detenimiento un concepto clave en su filosofía y también en la filosofía de Plotino, que es la contemplación. En este texto, Iberico parte del Tratado 3 de las Eneadas, sorprendiéndose por el modo tan amplio en que, en una primera lectura, desarrolla Plotino el concepto de la contemplación. La contemplación, desde ese punto de vista plotiniano, parece estar en la naturaleza, el alma, la razón y la inteligencia. Y no obstante, una reflexión más detenida del cajamarquino revela que se trata de una doctrina que le es muy afín, porque abarca un estado psicológico, axiológico y ontológico de la visión.
En este punto yo quisiera hacer una anotación biográfica de la vida de Mariano Iberico. Es decir, una vida que, si la vemos en, en los comentarios generosos que hace incluso Basadre sobre él, es una vida límite entre lo visible y lo invisible. O sea, técnicamente, Iberico, ciego desde la infancia, percibía el mundo con un único ojo parcialmente funcional, ¿no? No sé, las fotos que han visto del filósofo peruano, tiene un ojo de cristal. Técnicamente, esa imposibilidad de ver, digamos, o al menos de ver parcialmente, no es gratuita. Esta limitación física se encuentra acompañada de una profunda reflexión filosófica sobre la imagen en Latinoamérica. Estamos frente a un filósofo de la visión que encarnadamente tenía un problema con lo visible, físico. Para Iberico, por tanto, la visión no es un mero acto biológico, sino un acontecimiento ontológico. Y de ahí su empeño por devolver dignidad metafísica a lo sensible, como si el pensamiento exasperara el simple órgano visual. Tomemos en cuenta este detalle, porque es la encarnación del interés de Iberico hacia Plotino, es decir, la contemplación como forma más allá de la existencia, la contemplación no solo como un valor supremo, sino también una vía privilegiada para el acceso a lo divino, un camino que conduce hacia el sentido metafísico, religioso y místico. Yo quiero abordar esta tensión, este papel en la contemplación, en el pensamiento iberico, y lo voy a hacer a partir de, primero, presentar brevemente el concepto de contemplación en Plotino, para después incorporar algunos elementos que me parecen originales en la lectura que hace Iberico sobre este concepto. La contemplación en Plotino. Como se sabe, el sistema jerárquico plotiniano se construye en una serie de hipóstasis que unifican al uno, al intelecto, al alma y al cuerpo. En este proceso, lo que contempla el alma plotiniana es el uno, es decir, el reposo del ser en sí mismo, elevado por encima de toda alteración y cambio. Por ello, en la vida humana es superior a la acción y, en el orden universal, no es otra cosa que el propio ser en su plenitud y permanencia más augusta. Ahora bien, antes de desarrollar el concepto de contemplación, veamos cómo Iberico posiciona al uno en su obra. A estas alturas de la vida intelectual del cajamarquino, el uno ha formado parte de todo un tránsito y madurez en su pensamiento. En su segundo periodo de pensamiento, del 16 al 26, siendo el primero un tránsito breve en el positivismo, del 2 al 18, Iberico ve en el viejo absoluto, es decir, el uno puro e inmutable, una forma de negación de la vida. Frente a él impone el nuevo absoluto, un uno volitivo, afectivo, viviente, que no se contempla solo a sí mismo, sino que se proyecta hacia la creación. Esta tesis la desarrolla en el libro El Nuevo Absoluto, del 26, y en un artículo publicado en ese mismo año, en el número 2 de la revista Mauta, que José Carlos Mariátegui le causaba mucho aprecio. Voy a hacer una cita de Iberico. Sabemos que es absurdo distinciones acabadas de la realidad concreta del espíritu. El misticismo del reposo engendra el movimiento porque solo alcanzan la paz quienes combaten el misticismo de la movilidad. Configura más bien su inquietud en símbolos relativamente estables. Pero de todos modos, la emoción mística se polariza en dos extremos ideales. Y por ello, en medio a la universal confusión de las disputas ideológicas, podemos distinguir dos grandes categorías de espíritus. Unos que interpretan la realidad en términos de fijeza, otros en términos de oposición y de inestabilidad. Entre los primeros se encuentran Parménides, Platón, Plotino, Spinoza. Entre los segundos, Heráclito, Boehme, Nietzsche, Bergson y Unamuno, el gran español cuya agonía nos revela de modo patético el terrible conflicto en que la vida y la muerte se confrontan para la mayor gloria de la vida. Entonces, si Rosita, para Iberico, entonces, el centro de la doctrina de Plotino se encuentra la unidad hipostasiada en el uno puro, que es al mismo tiempo el bien. El uno es la cima hacia la cual se orienta la nostalgia y el anhelo místico. En él se funda y culmina todo amor y todo ser. Si bien Iberico no se inclina por un misticismo en particular, sino por una sincronía y convergencia de estas dos perspectivas, muestra un aprecio por el uno móvil que se manifiesta en toda su negatividad y vitalismo. No obstante, reconoce en Plotino un rasgo que valora por encima de lo hallado en los otros filósofos mencionados, un elemento propio de su pensamiento que en ellos no se encuentra,
Esto es la contemplación, el acto de ver. La estructura última del pensamiento plotiniano puede entenderse como dos movimientos opuestos y complementarios que los conocemos. Uno descendente, en el que la unidad puramente emana sin perderse en la diversidad de la inteligencia y el alma, y el otro ascendente, en el que todo tiende a reintegrarse en el foco original. En este proceso, la contemplación es una irradiación que retorna hacia su principio, un acto de mirar. Esa tesis, el acto de mirar, es propia también del profesor Fernando Martín, el acto de ver, que pretende restaurar en grados crecientes la unidad divina. Por ello, para Plotino, la inteligencia es el primer acto del bien, y en torno a ella circula el alma, que contemplándola en su interioridad, vislumbra por su mediación al Dios Supremo. Así, la contemplación se afirma no solo como fin en sí misma, sino como el camino del retorno al origen, la senda que el alma debe recorrer para volver a su patria más allá del mundo sensible y más allá de la belleza inteligible. Entonces, para Iberico, en la lectura que hace Iberico y Plotino, Iberico reconoce tres grandes momentos de la contemplación: la purificación, la elevación y la iluminación. Esta elevación y esta ascendencia implican purificarse de lo sensible, una elevación hacia el uno luminoso y finalmente la iluminación como un silencio lumínico, ¿no? La unión con el uno, lo místico. Esta producción se realiza en el mismo acto de contemplar, de modo que contemplar es ser. Iberico señala que Plotino profundiza en la naturaleza de la contemplación y en el papel mediador del alma entre lo sensible y lo inteligible. La contemplación, propiamente dicha, exige una purificación por la que el alma se libera de toda la inclinación sensible, de las pasiones y hasta los recuerdos, dirigiéndose únicamente hacia lo eterno. Dicho de otro modo, el descenso y ascenso se produce por una serie de espejos en los que la sensibilidad aparece como la puerta de acceso a la vida contemplativa. Eso también, una tesis, o al menos se lo escuché mucho también al profesor Fernando Plotino, hay una semiótica en Plotino, ¿no? De esta manera, al punto de partida de una ascensión es el reflejo. Es por este que se puede caminar, viajar, aventurarse hacia una odisea espiritual en la que el alma, purificándose de lo material y lo sensible, asciende hacia su principio. Uno ve el uno en los vestigios de lo sensible. Esa es una semiótica. ¿Cómo voy de tiempo más o menos? Ya. Esta reflexión conduce inevitablemente a una pregunta fundamental. Si los cuerpos, los sonidos, las acciones e incluso la ciencia pueden ser bellos o pueden ser vestigios de lo bello, del único bello, ¿de dónde proviene esa belleza? Plotino sugiere que lo bello no se agota en lo sensible, sino que participe de una fuente más alta, una belleza originaria que es a la vez principio de atracción, medida de perfección y meta de toda contemplación. Esta es la apuesta semiótica de Plotino, es decir, presentar la belleza como una escala ascendente que conduce al alma hacia la belleza sensible, simétrica, mesurable y armoniosa, hasta la belleza intelectual, y más allá de ella, al bien supremo, identificado con el uno. Es decir, el juego de espejos siempre refleja una luz única y extrema. Presentando este primer punto, importa apreciar dos críticas de Iberico a este proceso plotiniano. Primero, una crítica en contra de la negación de lo sensible en Plotino, que es como, ahí se podría objetar, pero es como Iberico lo lee. Pero también una crítica que retoma la contemplación no como un simple mirar, sino también como un escuchar. La primera crítica es la más resaltante. Como se ha precisado en Plotino, hay una ascensión a través de la contemplación, es decir, de la imagen del alma. La contemplación de la forma exige purificación del alma, que implica despojar la materia para acceder a la configuración inteligible subyacente. En esta experiencia, las cualidades sensibles se perciben sin extensión, como ocurre con la belleza o la estructura de un argumento. Así, formas sensibles como el color o el sabor pueden experimentarse sin materia dentro del nous. El problema de esta lectura radica en que el signo, entendido como unidad mínima dentro de la imagen, queda desdibujado en favor de esta última. La respuesta de Iberico no se encuentra en el texto de la contemplación de Plotino. Hay que ir un poco más allá. En Plotino, el movimiento ascendente parece anular el descendente. Retornar es abolir el proceso por el cual el uno se manifiesta en la multiplicidad. Esto plantea la pregunta crítica: si el único sentido es el uno, ¿qué significado tiene entonces lo múltiple y lo del despliegue del mundo?
Iberico mantiene el núcleo espiritualista y estético de Plotino, pero inserta en su idea de una filosofía estética y una metafísica del aparecer. La respuesta inmediata de Iberico es que la irradiación del uno en la multiplicidad no es perdida, sino plenitud que se desdobla. Es decir, alteridad, en contraste, la oposición no son meras privaciones, son fecundas y permiten al ritmo de la vida, unidad dividida. Frente al impulso plotiniano de volver negando lo múltiple, Iberico afirma que la historia, el arte, el paisaje, son expresiones legítimas del ser con valor intrínseco. Es decir, la multiplicidad queda conservada con la unidad como riqueza, no como obstáculo. La segunda crítica responde al sentido icónico de la contemplación. Para Plotino, ver y ser se identifican en la contemplación. El alma asume una calidad ontológica distinta, pues es visión y es inteligible. No obstante, desde Iberico, este proceso no es solo icónico, es decir, no es solo imagen, sino más bien es audiovisual. Hay que recuperar el hecho de que Iberico desarrolla una etapa que podría llamarse musical o auditiva, que atraviesa todas las etapas de pensamiento y que está influida por el modernismo y el romanticismo que tanto apreciaba. Si nos damos cuenta de ello, advertimos que para Iberico el ritmo es visto como revelador de la unidad interior oculta de la multiplicidad. El artista es quien puede captarla y recrearla para su propia conmoción y de la del común. En ese sentido, Iberico concibe la contemplación estética como un acto creativo activo en el que la visión y la audición se integran en un proceso interior. Por ello, en su filosofía estética, el artista se orienta en dos direcciones, hacia una plástica, lo visible, que contempla las formas desde una distancia estética, y hacia una lírica o audible, dionisiaca, que advierte la fusión profunda con la esencia de lo expresado. Ambas orientaciones no se confunden, sino que vibran y oscilan entre sí. Todas las artes comparten virtualidades comunes, musicalidad en lo plástico, visión en la música, lirismo en la escultura. Iberico ve la música como una manifestación íntima y fluida del espíritu. No fija conceptos, sino que encarna emociones puras que movilizan la memoria y el sentimiento de lo ya vivido. De aquí se explora su estudio sobre el poeta peruano Jorge Manrique, en el cual interpreta la añoranza poética como un sentimiento que une el presente con el pasado idealizado, articulando poesía y temporalidad, ritmo y tiempo, o la atención a la relación entre musicalidad y temporalidad en su análisis de Trilce de Vallejo. Entonces, aquí vemos que Iberico comprende un ritmo de lo vivido más, que complejiza el acto icónico y visible de la semiótica de Plotino. Y ahí está una singularidad de la lectura de propio Iberico. Finalmente, una segunda respuesta de Iberico o un segundo objeto de crítica o detenimiento, crítica en el sentido de le gusta eso de Plotino. En este último punto yo quisiera destacar que se circunscribe un acento que el cajamarquino identifica en la filosofía de Plotino, es decir, el carácter místico, que ya más o menos hemos estado presentando. Recordemos que para Plotino por encima de la naturaleza está el alma, que también es contemplación, y más alta aún la inteligencia, donde sujeto y objeto se identifican plenamente. Ser y pensar son lo mismo. Este punto es el que abre a la contemplación audiovisual con la mística. Así, la contemplación audiovisual alcanza su plenitud cuando el ser se contempla y escucha a sí mismo, suprimiendo la distancia entre contemplador y contemplado, fundiendo las determinaciones. Esta es la experiencia mística, la desaparición de toda distensión y todo límite. Esta unión, vivida como un encuentro sobrecogedor y gozoso, constituye para Iberico la culminación tanto mística como metafísica de la doctrina plotiniana. Aquí voy a saltarme porque ya hemos hablado bastante de la mística, más bien queríamos escucharlos también ustedes y voy a concluir. Como se ha intentado presentar, la lectura de Mariano Iberico hace de Plotino, filtrada por toda su trayectoria filosófica, no se limita a una exégesis doctrinal, sino que constituye una propia contemplación creativa en la que el concepto se convierte en el núcleo de una estética y una metafísica propia. Este quizás es el sentido de contemplación metodológico, propiamente latinoamericano, es decir, un mirar-escuchar, con un sentido de recreación, de transformación, de transmutación, al que podríamos llamar tierra, imagen, signo. Porque si bien Iberico reconoce en Plotino la centralidad del uno como fuente de toda realidad y papel supremo de la contemplación mística, el filósofo peruano reinterpreta esta relación entre lo uno y lo múltiple desde una tierra como campo de pensamiento, como su semiósfera conceptual, que impide que en lugar de subordinar
la manifestación sensible a un puro retorno que la anule, se afirme la fecundidad de la multiplicidad como expresión misma de la unidad viviente. La tierra de Iberico hace que la contemplación audiovisual del filósofo desborde los conceptos, los haga un monstruo pequeño, una distorsión vital que ha permitido distintas imágenes signo. Aquí hemos rescatado dos. El paradigma audiovisual que desplaza la contemplación desde el puro ver plotiniano hacia una experiencia integradora de visión y escucha, donde el ritmo, la musicalidad y la resonancia cobran valor ontológico y estético. Y dos, un tono místico que, lejos de clausurar lo sensible, lo abraza como vía legítima hacia lo absoluto, situando la experiencia estética en continuidad con la experiencia religiosa. Tierra, imagen, signo. Iberico dialoga desde su propia tierra, con Plotino desde su propia sensibilidad, marcada por el modernismo, el romanticismo y una vivencia de la personal física de la visión, para construir una imagen signo propia enraizada en la contemplación, que es, a la vez, afirmación de lo divino y celebración de la plenitud estética del aparecer. Tierra, imagen, signo. Gracias. Muchas gracias al ponente Eduardo Yalán. Bien, con esto por terminada la primera sección. Ahora vamos a dar paso a la segunda, en la cual serán preguntas en las que el público puede intervenir de forma ordenada. Pido por favor que puedan levantar la mano quienes quieran intervenir y se le da pase para que pueda tomar la palabra. Pues gracias, el profesor Fernando está aquí y también les puede contestar. ¿Hay alguno que quiera intervenir? Aquí estoy, muchas gracias. Y felicitaciones a mis amigos y colegas, Sebastián y Eduardo. Y creo que ha salido muy linda la comisión. Bueno, pero aquí estamos. Muchas gracias, ¿eh? Desde la distancia los saludo. Saludos por allá por Mendoza. Gracias. Bien, bien, todo tranquilo, con frío. Ahí, profesor, tenía una pregunta. Bueno, ante todo agradecerles la ponencia al profesor Yatán y Mentel, asimismo al profesor Aurista Mendocino. Interesante cómo Iberico enfoca el sistema 1 con estos símbolos de raíz, árbol, simiente, llama. Porque, bueno, el que habla ha leído algo de las eneadas y este enfoque de Iberico encaja bien en cómo define al uno, que obviamente el uno es el bien supremo, o para nosotros es la divinidad. Y el enfoque que hace Plotino es netamente místico, metafísico, como ustedes lo han impuesto, y para él la contemplación es la meditación, ese viaje interno que las personas, el que quiere hacerlo lo puede hacer, porque eso está al alcance de cualquier persona, sobre todo aquella persona que no es tan dogmática, porque aquí Plotino no tiene ningún intermediario, no pone a una Mahoma, a un Jesús, a un Buda. Es el viaje interno de la persona. Y lo interesante de Plotino es que cómo él logra hacer todo este sistema es por las experiencias que él pasó. Porfirio, que fue su discípulo predilecto de Plotino, en su vida él escribe, y hay hasta 4 o 5 momentos en que Plotino llegó al éxtasis, que la verdad que es una cosa, pero ¿y cómo lo describe Plotino? En cada uno de los éxtasis él veía una luz que era algo que no se puede describir. El otro detalle es que y yo no sé si le entendí bien a Iberico cuando habla de la unidad y la multiplicidad, porque de lo que he leído en las señalas, el alma es el viajero que sube hasta el nous, hasta acercarse al uno. Y el alma que tiene los dos mundos, Platón, el sensible y el inteligible. Pero
Normalmente en el mundo sensible la multiplicidad es bien marcada, Sí. creo que para cualquier persona. Y el otro ingrediente que pone Plotino es la belleza. Por la belleza yo puedo llegar al uno. Y habla de la belleza que ustedes han dicho. Calón. El sonido, la pintura, la escritura o la poesía misma. Qué bien que Iberico se acuerde de Vallejo, nuestro primer gran poeta universal, porque es admirable cómo enfoca Iberico eso. Y, y Plotino hace todo más racional, hace una mística racional que puede sonar a una paradoja, pero no es así. Sus experiencias que él tuvo las escribe. Y eso es algo que, bueno, era mi intervención. Ahí quizás Fernando lo puedes apuntar para después de escuchar las intervenciones puedas desarrollar un poco el tema de la mística en Plotino porque Fernando justo menciona de que no es un tema que Plotino trate extensamente, ¿no? Y aparece pocas veces y Fernando ahí podría, después de la intervención siguiente, hablar acerca de ello, ¿no? Sí, ningún problema, de manera sintética. Ujú. Gracias, muchas gracias por sus ponencias, han estado muy interesantes, la verdad. Me ha gustado cómo han explicado estas relaciones. Y también por un interés personal, quería preguntarles, ustedes utilizaron los conceptos de símbolo, metáfora, ¿no? Y quería preguntarles si es que el símbolo ya sería un signo, ¿no? O cómo se relaciona con la metáfora. Me pareció muy interesante este tema de la metáfora como superior al silogismo, por ejemplo. Sabemos que Plotino critica a Aristóteles, pero quería saber cómo ustedes se encuentran en esa relación, ¿no? Yo estoy interesado un poco en Agustín, entonces, claro, la diferencia que noto es que en Agustín el ser digamos, el uno no está más allá del ser, y el tema de lo personal también. Entonces, esa distinción, más o menos como que la tengo clara, pero quería saber un poco más cómo es que trata Plotino los signos, o si el signo, digamos, es un símbolo o un símbolo es un signo, ¿no? O la metáfora es superior a la relación símbolo-signo. Entonces, no sé, yo, digamos, a partir de su ponencia me planteé esa pregunta y que quería que ustedes me respondan, no sé, si es que estoy haciendo algún tipo de sentido con esto, ¿no? Sí. Pues agradecería. Sí, entonces, primero Fernando, espérenme, para que lo vean, va a hablar un poquito acerca de sobre la mística en Plotino y después pasamos a la siguiente pregunta. Fernando, todo tuyo. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a Sebastián y a Eduardo por la compañía, por compartir este momento y a todos los asistentes. Es un placer y un honor estar con todos ustedes, pese a la distancia. Miren, el tema de la mística es un temón, o sea, da para una tesis doctoral en Plotino. Lo que sí yo podría decir de manera sintética y en función de lo que he leído y de las corrientes de los especialistas, es primero lo siguiente. Plotino utiliza solamente la palabra místicos, que es un adverbio griego, o sea, boca cerrada, misterioso, una sola vez en toda su obra. Es un hapax legomenon. Entonces, ahí hay un primer problema para ver, para desarrollar si realmente en Plotino hay una mística o no. Por otro lado, el pensador argentino Francisco García Bazán, que se ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de Plotino y en relación con los gnósticos, tiene una frase muy famosa que dice que en Plotino podemos advertir el primer filósofo místico y el primer místico filósofo. Entonces, más allá de la cuestión filológica de las palabras, lo que sí coinciden los estudiosos
es en advertir que el pensamiento de Plotino, la propuesta intelectual del sistema, no culmina en una evidencia intelectual, ¿sí? No es un platónico avant la lettre. Es decir, la comunión con la idea implica una conversión del alma de tal manera que eso termina en recibir un don que es el don que le ofrece el uno, que el alma jamás podría por sí misma, por su solo esfuerzo, realizar, crear, forjar, ¿sí? Entonces, esa experiencia en Plotino se llama experiencia unitiva, que tiene que ver con la experiencia de la luz, que más o menos yo intenté desarrollar en la última parte del trabajo y que tan amablemente Eduardo la leyó. En la luz no se trata de ver un objeto como si fuera algo exterior al contemplador mismo, sino que la experiencia de la luz es previa al vidente y al objeto de visión. Es la fuente que origina tanto el ver como lo visto. Y esa experiencia es una experiencia de visión. La tradición posterior lo asocia con una experiencia mística en el sentido de que procede de un don anterior a todo otro tipo de actividad intelectual. No hay una actividad intelectual ahí, sino que hay una actividad de donación que tiene que ver con la estética y que tiene que ver también con la unidad. O sea, hay una genología, no hay ontología, sino genología. Eso es lo que yo podría llegar a decir. Después los especialistas dicen, bueno, la mística, ¿forma parte del sistema o no forma parte del sistema? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, y los especialistas se dirimen en esas dos líneas de interpretación. Yo adhiero a la interpretación de que sí, que la mística forma parte del sistema y de que es la coronación de todo un ascenso especulativo, no solamente por Plotino, sino por todos los autores que vienen después de él y que han intentado forjar una filosofía que no es necesariamente lógica. Bueno, eso es lo que yo les podría llegar a decir. Ya, genial. Y yo, un poco también, para contestar o para ampliar, y ahí Sebastián puedes retomar. Justo he estado trabajando bajo la dirección de Fernando el tema de la relación de semiótica en Plotino, ¿no? Porque, digamos que esa identificación de que hay una semiótica en Plotino, yo quisiera entenderla que aparece en el curso de filosofía antigua que hace Bergson. Bergson señala de que si hay algo que le apasiona a Plotino de Platón es su aprecio que tiene por el mito, ¿no? Platón que desdeñaba el mito, pero a Plotino le encanta eso. De hecho, Fernando justamente identifica también que hay muchas, digamos, retóricas o figuras retóricas, ¿no? En donde la forma del mito hace que el uno tenga un carácter antropológico, incluso, ¿no? Una imagen, ¿no? Ver al uno en estas retóricas que antropomorfizan al uno. Pero más allá de eso, la figura del signo en Plotino es distinta a la imagen. La imagen es eikon, ¿no? Es un ícono, es una moda. Pero los signos aparecen cuando el alma empieza a relacionarse con lo múltiple, ¿no? Cuando ya no está viendo la luz, sino cuando por reflejo ve a lo múltiple en un descenso. Y ahí aparecen una serie de signos, ¿no? No solamente está un signo que es el tipos, ¿no? Que es un signo que está todavía en el carácter del alma, que está intelectual, sino también aparecen los vestigios, ¿no? Que ya son distintos al tipos, porque los vestigios tienen otra temporalidad. Son signos que nos hacen recordar al uno, que de alguna manera hacen que el uno, que está en ese signo, pero está susurrante, menguado, pero si uno es capaz de ver a través de lo sensible al uno en el vestigio, puede empezar el camino del ascenso, ¿no? Entonces, hay un rol, me parece importante, en Plotino, con respecto al rol que tiene el signo de llevarnos o elevarnos, ¿no? Que quizás en Bergson, si bien aprecia a una semiótica en Plotino, no obstante en Bergson los signos
tienen un carácter más menospreciado, ¿no? Creo que ahí hubiera aprovechado un poquito más Bergson en ver ese carácter potencial que creo yo está en Plotino en los signos del estilo. No sé si... Bueno, yo lo que puedo aportar, pero agradezco también a mis colegas, grandes amigos acá, un placer poder estar con ellos acá y un honor también. Lo que podría aportar yo gira más en relación a Ibérico, ¿no? O sea, la pregunta es si Ibérico tenía como objetivo rescatar la multiplicidad que se manifiesta en la naturaleza, en la vida, ¿no? Ibérico era un vitalista, ¿no? Pero su problema era un problema de religare, de en qué medida los seres humanos estamos ciegos a la multiplicidad de la vida, a la belleza de la vida, pero no una belleza como objeto de delectación superficial, ¿no? Sino a la belleza sagrada de la vida, ¿no? Entonces, el punto es cómo ver primero lo múltiple, que no podemos ver. Es como que si el sujeto moderno, el ser humano en la modernidad, estuviera ciego, o sea, tuviera ojos, pero no pudiera ver realmente la vida. No pudiera apreciarla, valorarla, porque ver no es el acto físico de ver, es ver y amar. En eso está lo religioso. Hay una característica, si tú quieres, piadosa de ver la vida con amor y ver sus diferencias y amarlas. Entonces, es un tema religioso que está ahí, que también es estético. Pero, y acá viene el punto, también es místico. O sea, primero es el problema de ver, pero por otro lado, y acá viene el tema místico, y es lo, acá me estoy agarrando de lo que acaba de decir Eduardo, la multiplicidad de la naturaleza es sagrada y la podemos amar gracias a qué, ¿no? Entonces, acá viene el problema religioso en relación a, y acá hay muchos nombres que podemos usar, principio primordial, Dios, el uno, ¿no? Pero también podemos decir la muerte. La muerte. Entonces, acá viene una cosa que aparentemente sería contradictoria para Iberico. Si Iberico es un vitalista, ¿por qué está pensando en el destino último de un ser humano que es morir? Si ama la vida, ¿por qué piensa en la muerte? Y acá viene la respuesta, y en esto nos ayuda Plotino. Esa es la confrontación del ser humano con su final, que tenemos que entender como un final sagrado, como un retorno al origen, que es este plano trascendental que podemos llamar uno, que podemos llamar Dios absoluto. Es en esa confrontación de la vida con la muerte que se ilumina la realidad y podemos apreciar las diferencias y la multiplicidad en su maravilla, en su ser sagrado, en su ser lleno de diferencias vitales que debemos amar, ¿no? Esa experiencia, por ejemplo, está en Rainer María Rilke, pero también está en Vallejo. Y también de otra manera en Mallarmé, que fueron autores que estudió Iberico a la par que estudiaba a Plotino. Entonces, yo lo que les diría es que todo este estudio de la interpretación de Plotino por parte de Iberico, tenemos luego que continuarlo en un estudio de la interpretación de Iberico, de Vallejo, de Mallarmé, de Rilke, porque nos permiten ver cómo Iberico, en estos autores, buscaba herramientas para poder
esclarecer esa búsqueda, que es tanto estética como religiosa, de recobrar una fe en el mundo. Una fe que se había perdido en el siglo XX, luego de las 2 guerras mundiales, con todo el desarrollo tecnocapitalista, industrial, que convierte la vida en una vida de neurosis, donde estamos ciegos a la vida, a la realidad, y no podemos apreciar y ver, y ver en un sentido no solo físico, sino espiritual, la multiplicidad, ¿no? Que es aquello que es lo que se refería Eduardo. Entonces, ¿qué hace Vallejo? Vallejo, porque es un poeta metafísico y místico, como Plotino, como Rilke, porque se confronta con la muerte, se confronta con Dios, con ese plano que está más allá de la vida y que contiene a la vida y que de alguna manera es el plano al que vamos a ir cuando acabe nuestra vida, ¿no? Es esa confrontación de la vida con la muerte lo que permite, acá viene el punto, desindividualizarnos. O sea, esta experiencia mística de la que habla Plotino, donde pierdes tu individualidad, o sea, dejas de pensar en ti, dejas tu subjetividad, digamos, dejas tu ensimismamiento miserable en un egoísmo que te hace ser lo que eres, ¿no? Es un poco cuando llegas a esa experiencia en que te despersonalizas frente, en el caso de Vallejo, la proximidad de la muerte, es donde surge la capacidad de ver y amar a nosotros, seres humanos, de ver y amar a la realidad en sus diferencias, en su belleza, en su gracia, ¿no? En todo lo que le puede dar al ser humano. Es un poco, me parece, el sentido de por qué estamos hablando de la interpretación de Plotino por parte de Iberico. Tiene que ver con esta relación de ascenso y retorno. Iberico no pretendía la experiencia mística de Plotino. Yo creo que lo que quiere Iberico ver en estos autores es cómo construyen una forma de recobrar la sensibilidad a través de una meditación metafísica con Dios, la muerte, el absoluto, etcétera, para poder ver en poesía. Porque acá, ojo, religarte con el mundo implica tener una visión poética. Entonces, todo esto tiene que ver con volver a recobrar nuestra sensibilidad para ver poéticamente y en toda la magnitud grandiosa a la vida. Entonces, hay un vitalismo de fondo, pero que se confronta con esta relación agónica con Dios, el uno, la muerte, etc. Ese es el trasfondo que hay con el Un par de invitados, por favor, nos quedan 5 minutos. Sí, sí, para comprender. Bueno, gracias por darnos al derecho, que realmente no estaba al tanto de obras, más de Plotino, porque por supuesto hay una gran ignorancia de personas que no se parte, yo soy ese parte. Interesante el tema del símbolo, porque desde el siglo, mitad del siglo XX en adelante ha habido estudios enormes sobre el símbolo, que creo que habría que también analizarlo mejor. Por ejemplo, Eduardo Cirro estudia Neguenón, Tito Gunja, toda la escuela criminalista estudia el símbolo, y creo que Marín Iberico integra muy bien también ahí. Pues porque el símbolo no es únicamente un significado, sino son muchos significados. El símbolo es esa imagen de lo trascendente que hay en la vida. Entonces, eso me parece vital. El tema del éxtasis también, creo que el éxtasis es vital para comprender la experiencia de lo uno, la metafísica de lo uno, que ya estaba dentro de la religión griega. Interesante eso. También llamó la atención el tema de lo audiovisual. Yo recuerdo que hablaba de la marca en un texto que se llama Bermón del Traje, que es de 1918, donde comienza justamente hablando del rey. O sea, al inicio nomás ya lo dice. El primer capítulo es sobre Pitágoras. Creo que también habría que entender a Plotino también dentro de la escuela neopitagórica, porque claro, más que platónico es también neopitagórico, es decir, también está el tema de las armonías musicales, el tema de la poesía musical. Entonces, es un mundo muy amplio, creo que creo que
sea, publique esos textos que sean súper interesantes. Y solamente quería decir eso. Gracias. Tengo una presentación del ponente. Gracias, y una ronda de aplausos, por favor. Gracias. En la próxima volvemos a la poesía Sí, con Iberico y los poetas. sí. Dejo los posibles salones. Disculpa, Fernando, me salí de la línea. Me salí Ah, de... no, por favor. La próxima tenemos que hacer algo con los poetas. Me encantó lo que dijiste porque... Gracias, Fernando. Hola, Jean-Luis, ¿cómo estás? La Hola, verdad, ha salido muy bonito todo. Y los Che, tres salió muy, muy lindo, muy articulado y creo que... no sé si somos los Beatles o somos no sé qué grupo, un grupo de rock filosófico, Sí, ¿ah? Sí, sí, sí. poético. Qué bueno. No, pero la próxima sería lindo seguir dándole vuelta, porque esto de Mallarmé, por ejemplo, la de, ¿cómo se llama? El de la, en Manrique, ¿no? La de la Oda de la Muerte, o sea, Claro, recuerda el claro, alma dormida, vive el seso y despierte, cómo se pasa la vida, cómo exactamente. se viene la muerte. Eso hay que seguir dándole vuelta, porque Iberico es un autor muy prolífico, hermoso. Yo lo que leí me encantó. Qué excelente. Mira, yo creo que una ganancia también de este proyecto que hemos hecho es que tú hayas podido conocer Iberico y, Mm, eh, y que te haya gustado, porque de eso se trata. sí, Y bueno, podemos continuar, porque como tú hay dices, que es muy continuar. prolífico y muy rico, o sea, falta mucho por explorar ahí. Sí, sí, hay que seguir dándole vuelta porque eso de la cuestión poética es muy importante. Va, a mí me gusta mucho. Creo que Ah, es relevante. ahí vamos, Fernando, o sea, vamos a seguir en esto. Seguro, amigos. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos. Me Cuídate, alegro de que haya salido todo bien. Hasta luego. Eduardo. Chao, Chao, Fernando. Eduardo. Nos vemos. Chao, chao.